Exacto, sí, se Un mapa del salón. ¿Mapa o plan? La consigna es un mapa del salón. Es que hay que correr. Va a ser un mapa de los sonidos de la sala. Un mapa de los sonidos de la sala. El último mapa va a ser un mapa de olores. Entonces van a contarse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y se van a contar los unos y se van a contar los 2 y los 3 y los 4. Y ustedes en conjunto van a tratar de descubrir, describir el principio que organiza ese conjunto. Entonces, empezamos con... Unos son pedazos y otros son objetos. Son los objetos sí tienen una función y otros son... Bueno, pues si quieres darlo desde ahí, entonces por descalificación. Descalificación. Digo que lo revolvamos otra vez Sí, todos para ver. ¿En el caos? Mira, Podríamos clasificarlas como herramientas. Implicaría toda una lógica de uso que no es autónomo tampoco. O sea, autónomamente no. o sea, por quienes trasladan temperatura, ¿no? Contiene temperatura, este traslada o la electricidad. Por este aquí ya no queda tanto, pero los cables, hasta por utensilios de un hogar y no... Digamos que lo que tenemos que buscar es un principio, más allá, que no necesariamente esté involucrado, esté implícito en cada uno de los objetos, porque si no vamos a encontrar múltiples universos, y creo que la consigna es justamente todo lo contrario, ¿no? Cómo nosotros, desde nuestra posición, nuestra experiencia, organizamos este universo y les articulamos una posibilidad significativa. Y Que nos podemos haga a la sentido a vez nosotros. abordar como diferentes. Arreglar. Transportar, arreglar, cocinar. Colgar, cocinar. Y yo digo que yo si encontrara en un planeta esto me buscaría una civilización que la haya construido, porque no se explica por fenómenos físicos estrictos. Pero a lo Y mejor no es una planta. el tema Me da igual de, si es de madera. Para mí sí es un objeto técnico. más allá de artefacto, objeto técnico, son herramientas todas y están como su uso. Documento del grupo 4, 3, 2, 1. Entonces hacen un documento por escrito. Es como una A lo mejor le encontramos pero la después, sección vamos a dejarlo de seguir, pero vamos a tratar. que creo que sí bien avanzada, ¿no? Sí, Más de 50. Más de 55. Ay, o sea, edad avanzada. Multiplicidades y devenires. eran similares pero de distintas épocas. De las marcas más baratas de papel, pero actuales. Pues veamos en unos específicos. Es que pueden, a ver, en tu mano. Que ahí Es muy Va a reconocible. haber una migración. Ustedes van a migrar hacia allá y les van a dar el documento. Ustedes van a migrar hacia acá y les van a dar el documento. Ya lo tengo. Pues creo que la palabra ustedes van a migrar hacia acá y les van a migrar hacia acá. La palabra documento. Un documento. El documento se queda aquí, pero los que vienen van a Se deja aquí así. interpretar. Ustedes van a
hay muchas coincidencias con el nuestro. Esto no define lo que ellos dijeron. Lo que ellos dijeron define esto, no define otras cosas. Entonces, exacto. Entonces, podríamos cuestionar incluso la idea de principio. Ahora, ¿cuál es la consigna, cuál es la intención de leer su documento? Que veas un poco si corresponde a la instrucción. Ustedes son como antropólogos que entran a otra microcultura, entonces están entendiendo esa microcultura en función del documento. Okay. En teoría esta es la interpretación antropológica de los objetos, pero esta me parece más una apreciación. No arroja información. Una identificación. No arroja información. No encuentro esto y digo, bueno, ¿para qué habrá servido eso? Pero si veo que solo la manufactura contiene dos elementos, que es el metal y esto que parece ser porcelana, entonces ya hablo de que tenían un conocimiento de la aleación de algo, más aparte de la manipulación de un elemento principal, ¿no? O sea, del metal. No importa. Lo que pensé fue El estudio de la cultura 1 va a decir lo que entendió de la cultura 2. 4, perdón. 4. Y luego la cultura 4, el Comité Antropológico de la Cultura 4 va a explicar lo que entendió de la cultura 1. Igual en este caso. ¿Sí? Desde el punto de vista nativo, ¿Nativo mío o nativo de ellos? Pues... Sí, ya me estoy tirando. Pues encontramos que esta cultura tiene un nivel de abstracción muy, muy profundo, como un nivel de elaboración de lo simbólico muy refinado, y como visitantes de otra cultura podemos vincularnos a los objetos, podemos vincularnos a su texto, pero sentimos como una especie de... Rechazo. No, al contrario. Como si fuera una especie de piedra roseta que aún nos falta un idioma o un nivel de explicación para poder vincular estrechamente las dos realidades, ¿no? O sea, como que esto nos da información, esto también, pero sentimos que faltaría otro. Esto es como muy abstracto para que nuestra cultura pueda vincularlo a los objetos. ¿Usted no sabe cuál es el orden que organizaría esos? Sí, aquí lo dice. Es el juego. Hablamos, el nivel de abstracción y el simbolismo que toman a partir del juego. Proyectado a los objetos. ¿Qué están diciendo ellos? Pero no aparece ninguna regla de juego, entonces, o sea, entendemos que es un juego, pero no podemos vincularnos a ese juego porque no conocemos las reglas. Entonces vemos el dado o vemos objetos, pero no podemos llegar a entender cabalmente en qué consistía el juego. Exacto. Igualmente la idea de, bueno, el concepto de objeto también queda aplicable a ciertas cosas que entendemos aquí por su función, pero otras también quedan como un poco volando. No nos da suficiente información la lectura como para saber el uso de estas cosas en su totalidad. Pues bueno, nosotros estuvimos analizando a esta cultura y las instrucciones que nos dejaron aquí es un principio organizador, que es muy narrativo, que es una persona de más de 50 años, que es en realidad como los elementos, objetos que están depositados en un cajón o en el fondo de un cajón, y que esa persona que dejó esos objetos es una persona mayor de 50 años, no especifica si es hombre o es mujer, tampoco los objetos están como ese perfil. Dice que está a las afueras del DF, que es en un territorio entre el DF y el Estado de México, no sé cómo logran también como esa especificación geográfica, si está datado como los objetos, si encontraron como algún referente que te hablara de eso, y nos pareció como muy claro esta aproximación que estaban teniendo. Lo que nos parecía más significativo era justamente la parte final, ¿no? Estas posibles categorías de unificar o relacionar todos estos objetos, que es un poco la lógica que nosotros utilizamos. Comenzamos a jugar con materiales, con conexiones, como generar un sistema clasificatorio donde ubicáramos múltiples sentidos que están implícitos en el universo de objetos, pero que después uno tenía que plantear como una significación, digamos, que le diera sentido a todo eso, o que le diera coherencia más o menos.
Entonces creíamos que en este grupo nativo ellos habían hecho un proceso inverso, habían establecido una significación y después habían generado las posibilidades. Bueno, nosotros cuando leímos el documento del equipo 3 nos dimos cuenta que llegaron al mismo punto de discusión que nosotros teníamos. Entonces nos dimos cuenta pues que para ellos era muy importante clasificar estos objetos de alguna manera, que esa posibilidad existía y que a partir de esta clasificación podrían tener diferentes lecturas. Había como posibilidad a muchos niveles de ver los objetos. ¿Qué más habíamos hecho? Entendíamos que tenían una visión muy occidental y funcionalista, ya que pensaban que los objetos no estaban interactuando con ellos mientras ellos los estaban clasificando, ¿no? Esto sí nos llamó un poco la atención, en eso sí derivamos de esa preocupación por si habían sido producidos industrial o no industrialmente hacia este camino de su propia interacción con el objeto de estudio. Ellos dicen, ¿no? Literalmente dicen... No tiene interacción humana. Que les falta la interacción humana y eso sí nos pareció que les definía desde una posición... sí, y bueno, ese funcionalismo se destila también en más partes, sí, no entendíamos tampoco bien esa relación con lo ficticio, o sea, en qué momento se vuelven ficticios, ¿no? Para este grupo. Sí, es que no queremos mirar a los nativos a la cara. Son tan occidentales que hasta vergüenza tienen. Hemos empezado diciendo que nos veíamos reflejados en ellos. La antropología posmoderna. Que partíamos, claro, que partíamos de la misma cultura, digamos. Entendíamos su problema cuando se enfrentaron a la situación, ¿no? A partir de sus signos. Digamos, hay puntos de discordancia, pero... a nivel de evolución. Todavía más. Bueno, entonces, ¿sería todo? Estamos menos semióticos nosotros, digamos, ¿sí? Y no consideramos que haya ficción en las miniaturas más que en lo otro. No sé, la cuestión de la ficción también es un poco diferente. Bueno, también coincidimos en que vimos lecturas muy similares a las nuestras. Parecemos del mismo mal, ¿no? Por lo visto. Sí. Pero luego nos lanzamos una hipótesis un poco más creativa. Empezamos a pensar en la escala de los seres que habitaban este mundo, este poblado. Pensamos que tenía una escala muy, muy pequeñita. Me veían aquí... Que se habían refinado demasiado para tomar café. ¿Eso lo infieren de sus documentos? Un poco, sí, porque habla de los signos, ¿no? Empiezan a hablar de los signos que existen dentro de los objetos. Entonces, de ahí es donde empezamos un poco a contextualizar a partir de nuestros propios signos. Sí, al decir que caben en una mano, por ejemplo, pues sí, pensamos que la mano puede ser pequeña, ¿no? También es uno de los elementos que dicen que caben en una mano. Son de dimensiones pequeñas. No sé qué más dijimos porque... pues también que no correspondía como a una función como tal, ¿no? Más bien también responde a ciertas cosas de clasificación, ¿no? Dicen, por ejemplo, qué es lo que no es, que es en el ejercicio un poco que también nosotros habíamos acabado, o que estábamos hacia el final del ejercicio, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, que no hay cosas amarillas. Entonces es como esta ímpetu de tratar de poner todo en la misma bolsa, tratando de encontrar esas similitudes, ¿no? Pues también, que a nosotros nos pasó también lo mismo. Nosotros decíamos, claro, todo lo de ahí es sólido, ¿no? No es...
no se desvanece en el agua, en el aire. ¿No? Entonces, bueno, como algún tipo de clasificación que le dé sentido a, no sé si a esos... La consigna era tratar de encontrar el principio que organizaba todo el conjunto. Sí, yo creo que al principio es la función de los objetos, tratando de entender por sí mismo qué funcionalidad tendrían para realizar alguna actividad. O sea, ¿son tan funcionalistas? Sí. Pero eso también, sí, aquí sí, con esto sí, pero por otro lado tampoco, porque tienen, por ejemplo, frases como son un conjunto de signos. Entonces ahí también especulamos un poquito sobre cómo, o sea, el que hace de antropólogo, desde dónde ve, ¿no? Ahora lo decíamos muy claro, ¿no? Es que somos occidentales, pecamos de mí o no sé qué, ¿no? Entonces, pues desde dónde lo ves, ¿no? Porque si te agarras a esta frase, son un conjunto de signos, a lo mejor piensas que para ellos el dado es Dios o una escultura de Dios, ¿no? Digo, o sea, como que no llegamos a hacer toda la cosmogonía, pero intuimos que había muchas maneras de hacer la lectura, porque esto es muy ambiguo, ¿no? Y como nosotros también tenemos una cultura, pues la metemos, queremos o no. Entonces, o sea, que el punto desde donde lees también es como importante, ¿no? Y que puedes formar una cosmogonía u otra, y a veces con cosas muy sólidas, filosóficamente hablando, pero a veces pueden ser muy aleatorias. Por ejemplo, lo de la escala, ¿no? Lo que decíamos, no, es que son enanos. Entonces, ¿esto qué es? No, pues es que esto es su Torre Eiffel, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Digo, pero sí, porque si esto es su Torre Eiffel, es una bujía, es algo mecánico, entonces ahí habría toda una idea, como la Torre Eiffel lo es, ¿no? De que la mecánica es lo más en el mundo, ¿no? Entonces, digo, eso es un poco lo que... Bueno, no pueden responder los distintos culturas descritas por el otro. ¿Qué piensa la cultura de lo que nos describió esta otra? Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Alberto, Rosibel. Pues nos describieron bastante bien de acuerdo a lo que habíamos pensado, y lo único para las preguntas que quedaron abiertas respecto al lugar y cómo lo determinamos es por el uso de los pequeños utensilios, las miniaturitas, que asumimos que se ponen en la ofrenda de Día de Muertos, que queda como abandonada. De hecho, y estamos pensando específicamente en Chalco o Mixquic. Pero bueno, decidimos dejarlo a las afueras, y también un poquito por la regeneración dentro de la ciudad, que impide, por su propia evolución, que haya todavía ese tipo de casas habitadas, cuando menos de la misma manera, y que generarían como ese tipo de acumulación. Y para nosotros era importante hacer referencia del lugar, porque al entrar en la ficción, al hacer ya una historia, decíamos, bueno, entonces tiene que haber un tiempo, espacio, que hace referencia a esos objetos. Entonces, de alguna manera era igualmente arbitrario el lugar. Pues sí, pero por ejemplo, también pensábamos incluso en el modelo de coche que tiene la persona que habitaba, y si era el género de la persona y tal. Como no nos pusimos totalmente de acuerdo y decidimos que no iba a ser cuestión democrática, sino un consenso pleno, lo dejamos ambiguo. Pero a un ser, ajá. Sí. Pero lo que sí determinamos es que muy probablemente estuviera solo pues por los propios objetos a partir de ahí. Nos inclinábamos, perdón, ya por último, a que fuera mujer. Tú, o transgénero. Trans. Entonces, ¿qué piensan de lo que ellos interpretaron de su documentación y objetos? Muy bien, o sea, la verdad es que también... ¿ibas a hablar? No, pues, no, muy bien, en realidad nuestro proceso justo fue un poco a la inversa del de ellos. Decíamos hace un momento que también empezamos como por el criterio biográfico, o sea, como el criterio de ordenamiento fuera la biografía o tal vez el espacio. Nosotros empezamos a pensar en casa.
¿cierto? Pero conforme empezamos a avanzar, empezamos a pensar que no era tampoco una necesidad que hubiera ni un sujeto ni un espacio en ese sentido, ni un personaje ni un espacio en el sentido más concreto y sustancial de la cosa. Entonces empezamos de hecho las compañías empezaron a pensar en que los objetos también presuponían acciones. Entonces empezaron a pensar, bueno, entonces más bien lo que nosotros son objetos que presuponen actos, que suponen acciones o prácticas. Entonces la acción de alguna manera también implica la multiplicidad de posibilidades de cómo encajar esas acciones. Entonces arribamos al juego. No alcanzamos justo a precisar, como bien dijeron, el código para poder descifrar el juego, eso es verdad, ¿no? Estábamos empezando a pensar acerca de cómo cada objeto se vinculaba a una acción y esa acción se vinculaba a un afecto entre sensación o sentimiento o emociones, algún afecto. Entonces, más bien lo que empezamos como a ponernos como consigna es romper o fracturar la idea de persona, fracturar la idea de espacio y empezar a pensar en acciones y en flujos a partir de los objetos, ¿no? Entonces, nos faltó justo el proceso de codificar, ¿no? Como de precisar la regla del juego, ¿no? Como por dónde se puede ponerla, o sea, como bien dijeron, ¿no? La piedra roseta, establecerla como para poder abordar la multiplicidad de acciones. Pero bueno, era por ahí. Sí, pero también hablamos... hablábamos, no nos dio tiempo como de eso, codificarlo, ponerlo ahí, pero ya habíamos hablado y ya habíamos llegado al acuerdo de que una posibilidad de juego íbamos a establecer que nada más alcanzó a poner acción, objeto. La idea era poner toda una columna, un listado de objetos, todo un listado de acciones X para que cada quien al azar, ¿no?, jugara con acciones y objetos. Es decir, no sé, desde lo que pueda ser lo más coloquial hasta lo más irreverente, ¿no? No sé, como volar con un dedal, ¿no?, por decir. Si queríamos lo que queríamos romper el orden. Romper el orden natural, ¿no? Romper la vinculación natural. Y queríamos de esa manera como abrir un flujo a la imaginación, ¿no? Como romper ese orden establecido y abrir otras posibilidades. Entonces de esa manera el juego era un proceso, ¿no? Bueno, si les toca a ustedes responderles a la interpretación que habrían estado haciendo el otro comité antropológico. Sí, bueno, creo que no fuimos muy metódicos al momento de reflejar en el documento lo que habíamos hablado, porque sí estuvimos analizando los objetos, intentando encontrar un elemento que los pudiera integrar y clasificar, y fuimos como abordando varias hipótesis, ¿no? Desde si estaban hechos por el hombre, si no había objetos naturales, si en algún momento decir, bueno, es que tienen diferentes niveles de lectura que le podemos estar dando ahorita mismo. Incluso hablamos, que no creo que no quedó reflejado, una parte que es lo que no estaba presente, ¿no? O sea, si el recogedor de basura, pues faltaría la escoba, el dedal, faltaría el dedo, etcétera, ¿no? Como también había esa parte de lo que no estaba explícito. ¿Qué más? Pero también hablamos un poco, creo que empezamos también con la teoría del hogar, o como tratando empezamos con esta reflexión acerca de cómo como algo muy humano es tender a clasificar las cosas y cómo esta clasificación le da un sentido al mundo. Entonces, ¿qué pasa si estos objetos no necesariamente fueran de un hogar, sino pudieran estar en cualquier parte y como de una manera más general, ¿no? Entonces ahí empezamos a cuestionar más bien como ciertos conceptos detrás de los objetos más que de los objetos mismos, ¿no? No nada más las prácticas, o sea, pasamos como por varias etapas, tanto las prácticas como por la funcionalidad de los objetos, hasta, no sé, hasta la historia de la humanidad en los objetos ya de este lado, pero que también empezó un poco de aquel. O sea, ¿qué conforma otro qué y cómo? Es más bien como donde estábamos un poco clavados. Pero sí nos perdimos en esa parte que dicen que pecamos de occidentales, que sí es cierto, porque perdimos mucho tiempo en establecer clasificaciones morfológicas evidentes, ¿no? Como los referentes más inmediatos. Sí, y ya claro. Después de ahí empezar, el devenir de las lecturas ya se fue complejizando, pero nunca llegamos al juego ni nunca llegamos a esas otras lecturas.
O sea, Sí, siempre hablamos, nos quedábamos sí, como en cosas claro, más inmediatas. Lo máximo llegamos a que había juguetes que representaban algo y había los objetos en sí mismos, ¿no? Que tenían ya una función real, ¿no? Sí, básicamente nos empeñábamos en hacer familias, ya sea por uso, por color, por tamaño, por función, por forma, pero no dimos el salto a la ficción, ¿no? Lo que, por ejemplo, allá hicieron, aquel grupo hizo muy bien, ¿no? O sea, esos objetos pertenecen a alguien, esa es la, ¿no? Y ahí ya montan la historia. Eso no llegamos, creo. ¿Ustedes qué opinan de la interpretación que hicieron de eso? También tuvimos como la manera en la que fuimos anotando las ideas fue como sin un discurso tal cual, era un poco lo que íbamos pensando, opinando. Y tuvimos como una discusión. Como buenos occidentales. En el sentido de... Primero nos dedicamos a pelear. Decíamos que era artefactos y no objetos industriales y no objetos técnicos. No. Y como que ahí, como buenos occidentales, perdimos mucho tiempo en nombrar como de manera genérica el conjunto de objetos, ¿no? En que si eran artefactos, porque a nosotros nos sonaba que la palabra parecía más adecuada, pero no, porque son objetos técnicos. Pero no es autoinculparse, tenemos que hablar de lo que nos han dicho. Sí. O sea, finalmente yo creo que en este debate, ¿no? Que aparentemente no tenía como un fin específico en relación a lo que ellos percibieron como una descripción ambigua, ¿no? O que atravesaba por una descripción ambigua, creo que radica en este debate, ¿no? Que finalmente no íbamos al final intentábamos como un consenso, entonces era como la descripción de cada una de las palabras, ¿no? Que nos permitieran de alguna manera que esa experiencia, lo que estábamos entendiendo, que estábamos viendo como unidad, quedara reflejada en esas denominaciones, ¿no? Por un lado. Y por otro, o sea, de pronto después de esa discusión justo, en donde aparece este referente que a ellos les hizo más sentido sobre lo físico, ¿no? O sea, cabe en una mano, no es amarillo, ¿no? No hay objetos amarillos, que eso también fue como lo más inmediato en términos de interacción o de experiencia con, ¿no? Y que alcanzó a darle una alternativa a este criterio muy occidental de la visualidad, pues, ¿no? Fue como un cierto momento de lucidez en el que dijimos otra cosa, ¿no? Entonces era como el color amarillo, como contrario, como la ausencia del color amarillo, evidentemente. El asunto de los signos, incluso, que apenas se dibujó, ¿no? La posibilidad del objeto como palabra o como una invitación a la acción, al verbo como tal, ¿no? Pero pues, entonces yo creo que su percepción fue correcta. Perdón. Resumen. Flores, pero tengo que, siempre me dejáis a mí decir lo malo. No entiendo cómo se han leído el documento. Pueden pensar que somos tan pequeños. Es súper serio. Insistimos en que, o sea, de hecho estamos muy orgullosos de haber llegado a la idea de que entra en una mano como definición de todos. Nos encanta, esa es la que más, es la que no une a todo. Y además hemos hecho la acción de que efectivamente a nosotros nos entra en una mano y que a ustedes les podía entrar. Entonces, ¿cómo pueden pensar que Claro, de ahí tan pequeños partimos si nos nosotros. entra eso en una mano? No podemos ser tan pequeños. Nosotros partimos de eso y después dijimos, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo mano chica. ¿Qué pasa si tengo la mano? Yo conozco gente que tiene todavía la mano más chica, ¿eh? Y de ahí fue donde nosotros empezamos a detonar muchísimas cosas. Sí, claro, pero O sea, tienes la medida a su sociedad. Bueno, no A sé lo si mejor están una sociedad de pensando liliputenses donde entran a la mano. Claro, por eso a mí me llama la atención que digan que somos tan pequeños, porque, bueno, en fin. Yo más bien ubicaba en ese acento sobre si éramos pequeños o éramos grandes. Creo que ya fue una abstracción, un agregado de ese grupo antropológico que nos quería hacer, ¿no? Sí, porque tenían el documento claro donde decía nuestro tamaño en ese caso, o sea, nos inventaron, pero
Y los humanos también piensan que son claros. Pero bueno, está el pensamiento salvaje de Levi-Strauss. Hablaría mucho de... No todos clasificamos, no es solamente occidentanos. Ahí es una autoinculpación quizá demasiado victimaria. Pero bueno, ya vamos a tomar 10 minutos para pasar a revisar los mapas y discutir las lecturas. Complemento. A mí me gusta porque me parece que no hay como un espacio delimitado como tal, en el sentido de pared 1, 2 y 3, y sin embargo está como delimitado. Porque está en una hoja. Como test de Rorschach, ¿no? Una mancha de tinta. Sí, pero no está usando la convención. La convención de mapa. La convención del contenedor, ¿no? O sea, está usando convenciones de una mirada ortogonal. Muchos de ellos no usaron, pero por ejemplo tampoco usó tampoco. Son más como dibujos. Estaba usando la hoja como el contenedor, no marcándole el marco o el contorno, los límites. Ese, por ejemplo, lo quiso hacer perspectiva. ¿Y por qué decías que eran los dos? Porque es 1 y 2, el rojo son los sonidos. Pero efectivamente, algo que parece atravesar a muchos es la convención de una mirada cenital sobre un mapa. El que más se aleja un poco, pero sigue trabajando con la convención de perspectiva, con convención de perspectiva. Y ¿no? Que es raro porque tiene estos también cubos que también generan una ilusión como de perspectiva y luego están esas otras figuras frontales. Entonces es un juego raro. Y en algunos, o al menos en está bueno. Como el vasito, el café. Pizarrón, sillas. Sí. Pero está curioso también porque aquí, por ejemplo, pinta todas las sillas y con una X, esta está ocupada, esta está ocupada. ¿Qué es lo que tú piensas que es? Bueno, porque podría ser vacío. Quizá también vacío. Quizás sí. O sea, entonces lo que estamos aquí encontrando es que hay una representación de un espacio o de un salón, la cocina no era muy específica, precisamente para que surgieran las presuposiciones culturales que se tienen. O sea, cómo es que represento un espacio. Y en todos los casos hay una convencionalidad de mirar de arriba. En algunas ocasiones, los mismos alumnos más bien han puesto personas, o sea, dibujan las caras y ponen caras. O sea, se van hacia las personas más que hacia el espacio y los objetos. Y entonces, lo que se nos va complicando es cuando pasamos a sonidos. Ay, bueno. ¿Son sonidos? No. Es un ciclo sólido. Sí. Si no supieran que es de sonido, ¿identifican algo como sonido ahí? Sí, pues el habla, ¿no? Exacto. Los de las ondas. ondas, sí. También utilizan, ¿no? Este grafismo como más... Pues a mí me interesan estos como de las flechas, como que esa como la fuente del sonido. El fluido, eso sí me hace pensar en algo que está fluyendo, ¿no? O sea, no sé si es voz, si es gentes transitando, pero como la manera en la que lo está marcando sí me habla mucho de algo que está fluyendo en el espacio. Entonces el referente no es claro. No. Pues yo lo que veo en común es que estos, por ejemplo, este es un claro ejemplo, este está como a medias, pero que son como, y este también, sería como una familia, que son como la representación de la frecuencia, lo que vemos en pantalla del ordenador cuando vemos sonido, ¿no? Y el resto, como él decía, hay algunos que apuntan a origen del sonido, pero todos están en la traza gestual de ese sonido, algunos anotando el origen del sonido. Ahora, hay algo que se me hace también como rico, ¿no? En todas estas propuestas. Ahora sí que las diferencias, yo rescataría las diferencias más que las similitudes. Si yo con lo encuentro en la calle,
digo que es esto. No sé si es este salón o qué, ¿no? Parece agua. O sea, el sentido se lo damos nosotros también, lo construimos nosotros, ¿no? Pero a partir también de las diferencias, es lo que yo rescataría. Pero cada quien tuvo su código, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Cada Porque quien tuvo... ahorita vamos a ver el de los olores, va a ser todavía más grave. Dice, bueno, son plumas, ¿cómo es esto? Y decía así, el sonido de la pluma. Entonces... Ah, está mezclado también, son 2 y 3. Yo entiendo en el concepto mapa cierta universalidad. Ahí viene otra, porque hay una escala, diversidad. Porque hay una escala margen a otra o alguna llave para entender el la mapa. acotación del lugar, la situación en la que estamos con este estímulo hacia cierta subjetividad, hacia como que permite ciertas cuestiones de libertad, como yo creo que como que enriquece un mosaico. En algunos casos habrá quien diga, yo quiero guiarme por el concepto más frío, yo quiero flexibilizarlo, quiero lanzar algo por ahí a ver qué pasa, ¿no? Como dependiendo, creo que es muy específico el caso, ¿no? De todas maneras, en todos los mapas siempre hay un código para tú poder entenderlo, y aquí no hay código ninguno, pero si pusiéramos códigos, pues entenderíamos... Pero el espacio es un código que es común para todos. Sí. Bueno, pero digo, si en todos los mapas hay un código, entonces estos que son mapas, a todos les falta ese código. Sí, les falta ese código. Porque se brinca más a nuestra idea de representación que de mapa. O sea, les falta exactamente esta clave o esta instrucción para que cualquiera pueda leerlo. Que digo, finalmente un mapa es una representación también. Lo que pasa es que cada quien lo va a representar de acuerdo por eso insisto, el conocimiento, la disciplina, la formación que tengamos. Es por eso que, claro, ¿cómo representas un olor? Pero lo que estoy diciendo es como el código para saber cómo representas. Más bien para cualquier cosa puede descifrarlo. ser una representación, pero necesitas la herramienta para... Y bueno, lo que pasa en los olores es que muchos de ustedes no hicieron la exploración para recolectar la información pertinente. O sea, había como 3 que sí se pararon y empezaron a recolectar la información con el sentido que correspondía. El problema que había, y siento yo que hay aquí, y allá lo estaban manejando, es que no hay una notación específica. Para o sea, si la notación musical tuvo su evolución, como se aprendían las canciones, las melodías en el medioevo, pues repitiéndolas, hasta que empezaron a inventar esta transcripción que hacía una notación convencional en dónde estaba el tono, dónde estaba la altura, para que independientemente de que se cantara, se pudiera, como documento posterior, incluso después de la muerte de quien lo cantaba, reconocer y reiterar o iterar el principio musical. En el caso de los olores, ¿cuál es la notación que tendríamos? Es hiper subjetiva, tenemos que tener la una concentración, ¿no? No, tenemos el lenguaje amargo, claro. acre, de humo, o sea, es analógica, pero la palabra es la que se utiliza entre los cocineros, o sea, más que solamente sentir, tiene un regusto de madera, cuando uno hace catas de vino, tiene un regusto de madera con algo de humo, porque estaban utilizando la notación verbal, discursiva, para poder referirse al estado de percepción, de percatarse de ese tipo de sentido, ¿no? De ese tipo de sensación. Entonces, lo que pasa con el mapa de la sensación, de los olores, es que no tenemos una convención clara y tenemos que estar inventándonos, y por eso aparece todavía mucho más subjetivo, porque queremos inventarnos nosotros mismos mecanismos para notar o anotar lo percibido, transcribir lo percibido en términos de efectivamente una comunicación, porque todo mapa no lo haces para ti nada más. En el momento mismo en que lo objetivas, ya estás ofreciéndolo a una mirada distinta. Entonces, en ese sentido, hay mucho que platicar y mucho que explicarse. No, aquí lo que quise decir, ¿por qué esto es un olor? ¿O por qué estos son olores distintos? ¿O por qué estos, lo rojo es lo negro es un olor? ¿O por qué Exacto, aquí? este es el que yo veo como, no sé, me atrapó, o yo le di una interpretación como bastante clara a ese, no sé por qué. Pero pareciera que también están jugando con la intensidad y con Y además, la textura del y también, olor, como mi enciclopedia cultural ve ahí una topografía, que no necesariamente se corresponde con los olores, sino más bien con las
las alturas, por mi convención que me permite leer eso en primera instancia con el código que tengo, que es usualmente lo que nos pasó. Exacto. Siempre estábamos dando por descontado la enciclopedia cultural que teníamos, tan es así que cuando estaban tratando de reconocer los objetos, los reconocían en función de su propia experiencia, experiencia cultural, experiencia, ¿cómo se llama?, de juguete. Y bueno, ese era un problema epistemológico que quise poner desde hace mucho tiempo. ¿Qué era el modelito de juguete? ¿Es el objeto mismo o es un modelo o es un simulacro de objeto? Y si es así, ¿no es equivalente a un símbolo? Está en lugar del objeto real. Y ese, en realidad, el objetito ese es más un signo que todos los demás, como la bujía, que tiene su tamaño. Pero la bujía la identifico precisamente porque soy miembro de una cultura en donde hay bujías, y hay máquinas, y hay motores de explosión. Y tengo además el nombre bujía. Porque el extremo de ese juego era, como ha pasado con 2 o 3 grupos, delirar. Hicieron un delirio. Empezaron a utilizar las cosas. Este cablecito lo empezaron a usar como es el ojo que el dios de la energía le tira a... Y empezaron a armar todo un delirio que no tenía nada que ver realmente con los objetos, sino utilizaban los objetos como asociaciones para armar una narración mítica casi. No tenía nada que ver con el objeto en sí, sino tenía que ver más que nada con los sentidos, no con el referente. Ese punto de vista que estás ahora como enfocando, ¿no podríamos también pensar que un mapa puede ser otra cosa? O sea, el mapa de nuestro mundo occidental sirve para que cualquiera lo vea, o cualquier occidental lo vea, lo lea, entienda el código, y es más una cosa descriptiva, ¿no? Pero ahí no está viendo, no está entrando nada de alegoría, sinestesia. Y entonces, por ejemplo, aquí, desde lo gráfico vemos todo eso, vemos sinestesias, vemos esto, vemos ritmos. Quizá que a nivel simbólico... Aquí también hay, o sea, digo, no es el código del mapa descriptivo occidental, pero sí que hay, digo, no se entienden, cada uno nos lo tiene que explicar, eso es verdad. No sirven para que otro se oriente en este espacio, a nivel de olores, pero sí que están reformulando otros conceptos que tienen que ver con la sinestesia. Para mí como que creo que es el que más se aproxima a eso de los olores, porque tenemos como signos muy claros, así parecen nubes y parecen remolinos y parecen como esas cosas que despiden olores, como que si pensamos en la idea de los signos o de que representan cierto tipo de cosas, creo que este es el que más habla de una especie de aire y de olores o de condensaciones de los olores, ¿no? Como que es como gráficamente mucho más cercano a eso. Se auxilia de una caja espacial también. Ajá, y entonces ya lo mete como en eso, y sí puedes identificar una cualidad. Sí podrías como leer, así como ese tipo de sensaciones por lo airoso. Por la manera de representarlas, que sí la comprendemos, ¿no? Bueno, porque se ha representado de esa manera, sí. Pero en realidad ir a la síntesis máxima de ese tipo de percepción. Parecen nubecitas, parecen olores, parecen como remolinos que están... Pero podría ser la temperatura también. Podría ser el humor. O sea, el problema está en la mediación que supone todo significante. Podríamos decir, un mapa de olores tendría que tener puros rascahueles. Y rascahueles de cada uno de nosotros. Entonces, ahí sí podríamos decir, hueles a ti, hueles a asado, ¿no? En realidad sería como el más cercano a la no mediación entre la representación y el sentido que queremos representar. Yo tengo una pregunta, quizá tramposa, ¿no? Pero a propósito, yo también ¿El mapa siempre tendría el sentido que es para un otro? ¿El mapa no puede ser para uno mismo? En tanto que reflexivo. En tanto la aplicación que le queramos dar, es decir... Es que un mapa siempre es un imaginario. Exacto. Entonces, en ese sentido, no podemos no ser humanos y no hacer mapas de mí mismo.
Exacto, y a eso voy, que a lo mejor yo hago un mapa desde toda mi subjetividad y no necesariamente quiero que lo lea el otro. Claro, obviamente la reflexión es qué mapa queremos hacer, ¿no? Pero como pensando un poquito en todos los comentarios, entre que si se entiende, no se entiende, si es para el otro, que si implica necesariamente un otro, a lo mejor también puede ser un medio para llegar después, pensar cómo construir y comunicarme con el otro. Pero a lo mejor es, mi código me sirve a mí. Lo que voy a generar a partir de ese código sí es en función a lo mejor de un otro, si esa es la finalidad. Yo me estaba preguntando. Sería como una carta de navegación. El otro mapa que yo les pedí a mis alumnos era hacer un mapa de una trayectoria de este salón a la salida de CENART. Entonces, en ese punto, cuando se leía el manual de instrucciones, que era una especie de programa, un algoritmo, muchas veces se daba por descontado muchas cosas. Sale a la puerta. ¿A cuál puerta? Da vuelta a la izquierda. ¿En función de qué orientación? Da 5 pasos. Encuéntrate con una escalera. ¿Cuál escalera? ¿Esta larguísima que está ahí? ¿O esta de otra acá? O sea, habría toda una serie de puntos de referencia que en este caso con un instrumento de mediación que es el lenguaje verbal, que tiene tantas posibilidades de incluso designar lo que no existe como la nada o como un centauro, aún así era equívoco, o sea, no generaba una univocidad. Pero la discusión sobre el mapa como mapa para mí sería la presunción de que no habría ninguna mediación entre lo que estoy pensando y cómo alcanzo otra vez a la significación a través de sin mediación. Sería un poco, si me permites, pensar en términos de intuición, o sea, evidencia inmediata sin ninguna mediación sígnica, sin ninguna mediación significante. Y en ese punto es donde yo dudo de que podamos vivir como perritos. No, pero yo lo vería más bien como otra posibilidad, como una mediación, pero también conmigo. O sea, pensamos en un ejemplo como muy cotidiano, ¿no? Yo puedo hacer un mapa que nada más yo lo voy a entender para hacer un ensayo. Y se pasan 6 meses y cuando lo vuelvo a ver, ¿y esto qué? Exacto, pero fue una mediación para llegar a... ¿Sí me explico? Por eso ahí me entró la duda de cuando estábamos como comentando si es para un otro, si es para mí. A lo mejor puede ser también mediación entre lo que está y lo que estoy produciendo, ¿no? Sí, lo que yo quiero insistir es sobre el carácter simbólico. Claro. O sea, de ser un signo que es una operación sustitutiva. O sea, en la medida de que un signo es algo que está en lugar de algo, para alguien, ese alguien puede ser yo en tiempo 1 y yo en tiempo 2, y además bajo cierto aspecto. Bajo cierto aspecto es cómo voy a representar ese algo que está sustituyendo a otro algo, en qué orden de significancia, en qué orden de sustancia expresiva. Sí. Pero por ejemplo ahí justo estoy pensando cómo, a ver, sin presuponer que el sujeto no se relacione consigo mismo a través de la mediación, es decir, los sujetos nos relacionamos con nosotros mismos a partir de una mediación siempre, ¿no? De entrada del lenguaje. Pero, ¿en qué medida también esa mediación, a ver, la posibilidad de poder codificar la mediación también es social y es convencional? A ver, lo que quiero decir es, incluso salió el problema hace un momento, y le decía a la compañera, es que desde la enunciación había como una autorrecriminación de decir, es que es occidente. Es que el significante de occidente en realidad no dice nada. O sea, cuando nosotros decimos, es que es muy occidental. ¿Occidental de dónde? Es decir, nosotros de pronto hay una serie de presuposiciones que también damos por descontado, pero que en realidad suponen nuestro lugar de enunciación en la medida de la convención social. Pero la convención social también es singular. O sea, lo que quiere decir es que lo que dice la compañía en realidad está jugando en esas dos dimensiones. Esa mediación, si bien es cierto que no es trascendental, estoy de acuerdo, no es que no haya mediación, no hay inmediatez, no, hay mediación. Esa mediación
es convencional, pero aún aunque sea convencional, los códigos de esa mediación no nos funcionan a todos, sino a su singularidad, en esa radicalidad. Y no porque esa singularidad sea trascendental, o sea, independientemente de las relaciones sociales en las cuales ella se desenvuelva, sino porque supone su propia singularidad en el sentido de su perspectiva y sus relaciones. Por ejemplo, usted decía algo muy interesante ahorita, que creo que tiene que ver con la propia equivocidad de la consigna. O sea, de pronto usted dice es que nada más algunos se levantaron a recolectar la a recolectar. A ¿Por lo qué mejor- habría de? A ver, no estaba en la consigna. Quiero decir, incluso uno puede pensar, a ver, yo estoy en este sitio. Y desde este este sitio, no es que este sitio sea trascendental o esté en la teoría, no, estoy en un lugar focalizado en el espacio. Y desde este sitio empiezo como a rastrear, ¿no? Como a, que, por ejemplo, yo me acuerdo, la neta no es el mejor diagrama, pues, pero de pronto a mí me saturaba mucho el olor de café. Y yo decía como, a ver, ¿qué otra cosa hay por...? No, es que el café porque además a mí, en lo particular, la singularidad, no es trascendental la singularidad social, pues, me encanta el café y el café me... Entonces disfruto mucho el olor de café, entonces de pronto me di cuenta que estaba en realidad disfrutando el olor de café. A ver, pero lo que quiero decir es, si hay algo más que está atravesando tanto al lenguaje como al sujeto, que es la posibilidad de la convención social, pero que esa convención social también supone singularidad. ¿Me explico? O sea, al mismo tiempo que esa mediación está allí, esa mediación está situada, no es una mediación como en general, sino es una mediación situada. Es un devenir. Aunque sea social, está situada en una circunstancia. ¿Pero por qué es aunque sea social? ¿Mande? O sea, lo que no entiendo es, aunque sea social... No estoy diciendo aunque sea como si fuera ya ni modo que sea social, sino común es social, a pesar pues. ¿A pesar de ser social es convención? No, o sea, No, que es social la convención y es individual. individual. Exacto, es o que sea, es simultánea. Como un poquito el hincapié, quizá porque, insisto, parto de los comentarios de que es que no están los códigos para descifrarla, es que, o sea, pensando en función de un otro. Sí, entonces todo eso genera la duda de, bueno, a lo mejor no están los códigos para descifrarla, de entrada porque no estaba entre las reglas del juego. Exacto. Que es tramposo y sirve para reflexionar sobre eso, pero justamente como punto de partida de reflexión, es decir, bueno, por ejemplo, yo puedo decir, no están los códigos porque esos códigos yo los leo, porque no estoy pensando esto en función de un otro. O incluso... A lo mejor es para generar un o otro incluso para un otro. Estoy presuponiendo que mis códigos son claros. Exacto. O sea, también eso, incluso sin necesidad de ponerse la consigna, un poco como por ahí va también la cosa. Pero la pregunta es, ¿sí están los códigos aún cuando fueran claros? Incluso poniéndose la consigna sí, de que sea para los otros. Es decir, incluso que sea, puedes decir que es para que el otro me entienda, es un mapa. Yo creo que mi código lo entienden. Exacto. Pero el hecho de que no lo sí, pero incluso aunque yo haya tenido toda la intención, de hecho yo la tenía, de que el otro entendiera, ¿cierto? Eso no porque tenga la intención de que el otro vaya a entender mi código lo va a comprender. Pero eso supone el propio desvío de la mediación. La mediación no es una y no es uniforme. Quiero decir, está fracturada y está ahí desviándose. Yo lo entiendo para mí. Y nadie habló de una fuera, ¿no? Y realmente hasta podríamos entresacar una No, pero es que ya deja de ser para mí, ¿no? para ser en sí. Entonces ya es un solipsismo, ya es un encerrarse en un tipo cognitivo que no tiene más inteligibilidad que la propia. Sí, lo entiendo. O sea, pero lo vemos pero la bronca está como en que no, punto de como expresivo, como artista, no solamente es un alimento para mí, sino siempre es un dar a sentir. Claro. Y incluso aún así hay desvíos, proponiendo Exacto. un tipo cognitivo que no tiene todavía enciclopedia cultural Claro. o no tiene un módulo de comprensión. Claro. Parte de la poca inteligibilidad o de la dificultad o la ratio difíciles, dice Eco, de cierto tipo de arte es precisamente porque aún no tiene un código distribuido que me permitiese entender qué quiere decir o en sustitución de qué está ofreciéndome esta descripción, esta experiencia, esta sensación. Claro, Ese es el trabajo de abrir el orden del discurso en términos de emergencias de tipos cognitivos y de tipos sensoriales que aún no tienen vinculación con la enciclopedia cultural. Por supuesto. En ese sentido, acepto que
en principio uno puede decir, esta es la primera manera en que estoy es un diciendo. primer pasito. Pero aún así estoy usando cierto tipo de palabras, pues la pista de café, que son en español, que es con lo que pienso. Convenciones. Es mi nariz que está organizada en términos de una cultura sensorial mexicana, que puede ser que si voy a Europa apestan todos, dicen los que van, dicen, es que no se bañan. Ajá. Dicen, porque dicen, me acuerdo yo de una amiga mía que se bañaba todos los días y le decían a los franceses, es que es muy sucia, ¿no? Tú sudas mucho. ¿Por qué? Pues te bañas todos los días. O sea, al revés. Pero era una amiga francesa que se sacó de onda porque le dijo eso a la señora que le estaba presentando el cuarto, ¿no? ¿Viste lo que me dijo? Pero bueno, en ese sentido es que el problema del para sí y del en sí estaría en el problema de con qué lenguaje podemos hacernos dar a entender o dar a sentir cosas que aún no tienen enciclopedia cultural o que quiero hacer sensible para alguien que se toma el tiempo, cambia su forma de atención y dice voy a atender esto que me está siendo propuesto para ver si me pasa algo. Sí, sí. Claro. Sí, ¿Sí? O sea, es el punto de partida, digamos. Pero por eso, como posibilitador, más que como límite. O sea, no necesariamente el partir de un sí mismo es para uno quedarse ensimismado. Pero tienes que objetivarlo. Ah, exacto, pero... Porque uno no se comunica pero, con el otro sí, pero creo que ese no es el punto. ¿No crees que hasta costaría más trabajo decir que hay puros para sí mismos? O sea, me parece que es imposible esa lectura del para sí mismo. Sí. O sea, si yo lo veo así en primer vistazo, yo puedo establecer algunos pactos ahí que no de hecho, ya lo hicieron. En los primeros y un pacto de eso sería el hecho de decir, el mapa está hecho para todos los que estamos participando en el juego, ¿no? Exacto. Y de antemano ya es un pacto colectivo. Y a lo mejor... Pero eso no te asegura que el otro te vaya a entender. No, pero te apuesto que podemos, por ejemplo, esa constante del café, yo creo que sí podemos establecer una frecuencia suficiente para decir, quizás el café proporciones predomina. ¿No? Sí, ¿no? Pero además hay un problema. El referente que estás aquí, o sea, si esto lo sacamos de aquí y nos lo llevamos a otra parte, no se entiende. Claro que no. Pero necesita haber una relación inmediata, en este caso contacto, de que estamos en un salón, de que tenemos una historicidad en el propio juego y por lo tanto estamos jugando con la idea de que cuáles son los problemas que tenemos cuando nos comunicamos o cuando tratamos de ofrecerles mapas a los otros de lo que yo pienso que es esta realidad. O sea, es esta, pero y sin embargo, cuando nos vamos al segmento, al rango de olores, la manera en cómo lo estoy, si quitas el lenguaje verbal, la manera en cómo lo represento, la manera en que lo quiero comunicar, para armar una dimensión interdisciplinaria, empieza a tener este tipo de fricciones, este tipo de dificultades o incluso de facilidades. Pero nada más una última cosa, sí, nada más a eso mismo va como por el lado de lo que decía el compañero también, y esta pregunta que hizo el compañero de aquel lado, decía, es que nadie te asegura que entiendas. Es que yo no creo, independiente del para sí, yo suscribo que no tiene nada que ver, independientemente de eso, aún con todo el trabajo de objetivación del símbolo y con toda la buena intención de que lo que yo hago el otro me lo entienda, lo que estoy como poniendo a debate es que aún así siempre hay un elemento del signo que se derrama y que está fuera de nuestras buenas intenciones de ser comprendido. Y que de hecho si no, no sería signo tampoco. Exacto. En primera instancia quizás no. Y no es un para sí, es toda la intencionalidad de arrojar un signo con ganas de que el otro lo entienda, pero siempre existe en la propia... Lo arbitrario del propio signo también implica que hay un espacio que se nos va a derramar. Sí, como que partes de la condición falible del mapa, así ¿no? Es, así es. Inevitable, no es opción. Pues no sé si sea falible, es parte de la parcialidad que supone esta operación de sustitución, algo en lugar de algo, para alguien bajo cierto aspecto. O sea, esa es la última parte de Peirce que se olvida, en donde está el interpretante. O sea, que ese interpretante va a capturar solamente un pedazo y fue propuesto como este pedazo. Cuando les hacía alusión al pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, el libro de pensamiento salvaje,
él está diciendo, la clasificación que yo estaba haciendo de las flores estaba hecha bajo la forma de esta manera genital de Linneo, que es clasificar las flores entre las, ¿cómo se llama? Gimnos, no, sexuación masculino-femenino. No, no, las que se reproducen por flores. Sí. Pero también está, ¿cómo se llama? Criptógamas y fanerógamas. Criptógamas y fanerógamas, o sea, que muestran sus sexo o que está... Pero el amazónico, no me acuerdo cuál era la tribu, si era Nambicuara o si era Cadubeo, lo que fue haciendo era probar las plantas. Entonces su clasificación estaba hecha sobre los sabores. Cuando él empieza a clasificarlo por los sabores, a ver, vamos a ver lo que tú clasificaste, se da cuenta de que están clasificadas molecularmente, que si él asumiera una bioquímica, en algún momento se clasifica en las ciencias occidentales, se estaría clasificando por el tipo de moléculas que tiene. Moléculas picosas, o sea, estaban todos los rabanitos, las cebollitas, que bajo la forma de criptógamas o fanerógamas no coincidían, pero bajo la forma de su composición molecular, porque estaba utilizando el sentido del gusto, que es nuestro operador químico para identificar sabores, pero también tipos de moléculas químicas. Entonces, en ese sentido, sí puedes decir, bueno, es cultural, pero también las clasificaciones pueden ser transmitidas como códigos de operación para identificar cosas, para hacer reconocer cosas. De alguna manera, cuando hablamos del lenguaje, ¿no? El lenguaje visual, que es el primer mapa que hemos hecho, está claro que lo dominamos. O sea, todos identificamos más o menos lo que han hecho los demás, aunque haya unas representaciones más exactas. El del sonido, bueno, pero este lenguaje no lo hablamos. Entonces nos hemos inventado cada uno un idioma, ¿no? Como que en ese momento hemos inventado un idioma instantáneo, quiero decir, que ni siquiera pues podíamos haber puesto los códigos, porque si no ponemos un código ya imposible, pero es un idioma que nos acabamos de inventar. Es un dialecto. Sí, es un dialecto, pero quiero pero decir... tiene elementos del sociolecto, porque tiene palabras, tiene colores, o sea, no es para sí. Exacto, por eso digo. Esa parte ya la entendí. Exacto, y por eso digo que finalmente partes, es punto de partida, pero en un punto de partida también se vale decir, bueno, tan sencillo como la consigna no era para un otro. No había consigna. Entonces también se vale hacer un mapa de mi interpretación sonora, visual, olfativa, lo que sea, ¿no? Ah, si la consigna era, hagan un mapa olfativo para compartir con sus compañeros, entonces ya empiezas, híjole, ¿cómo le...? ¿no? Pues yo no estoy tan de acuerdo que haya diferencia entre las consignas. La primera consigna es la palabra mapa. La palabra mapa es algo que surge en la cultura occidental con una muy determinada forma de pensamiento, siglo XVI, cuando se empiezan a descubrir cosas, y esto es un mapa. Esto es un mapa y me parece, bueno, el más bonito, perdón, también, porque también aparece ahí otro tipo de valores, ¿no? Es mapa, se adapta, o sea, tiene mucha información, para mí es muy claro, además, un mapa. La idea de olores, colores, es sintética, el mapa es sintético. Eso es un mapa, eso es lo que hicieron para irse más lejos y colonizar. Hay otra en la historia, ahora estoy haciendo la contraria semiótica, la historia del arte. En la historia del arte hay otra forma de representar muy clara, que es la perspectiva, el cuadro, la ventana. Esto no es una teoría mía, es de Sveltana Alpers, una historiadora del arte, y me parece que esa es otra, o sea, no me parece, eso está en las tres veces. Por eso o sea, esa diferencia que ustedes ven entre cómo lo hemos representado al principio, la segunda y la tercera, pasa por alto el trabajo de él, que nos ha dicho mapa, y yo he pensado mapa, y he pensado que, o sea, y creo que quien ha hecho esto también lo ha pensado. Alguien no tiene esa idea de que un mapa es esto, y ha hecho una ventana, ha hecho una identificación de ventana, que luego ha sido reconocida como mejor representado, porque es otro de los paradigmas también de la perspectiva y la ventana. Estamos mirando por la ventana, la realidad es una ventana. Claro, además de todos estos, hay todos estos que me parecen perfectamente funcionales y fantásticos. O sea, yo sí no lo veo... O sea, yo veo explicables estos muy claramente con mis herramientas de historia del arte.
podría explicar todos con mis herramientas formalistas, ¿no? Y a lo mejor todos podemos si dar un una psicólogo lectura. podría Exacto. tratarnos uno A por eso uno, ¿no? voy. O sea, no solamente esa idea de los signos y de si primero, segundo, tercero, sino cada uno que le entre como sea. Y hemos explicado muchas cosas, no sé, este me parece muy bonito, claro, los colores, es que... Pero este está genial. Estoy exacto. Para mí el ejercicio es cómo y desde dónde operamos para hacer un mapa, ¿no? Entonces habrá quien investigó y trajo sus herramientas, habrá quien agarró y tomó la instrucción tal cual, habrá quien transgredió la instrucción y se levantó o sea que eso yo es lo que cargaría, o sea el nivel de acercamiento y desde dónde y cómo estamos construidos para poder hacer ese mapa. O sea, yo no me podría poner en una situación en la cual defendiera el mapa desde una postura más objetiva, sino podría decir, y ahí entraría lo personal, ¿no? Que mi acercamiento llevó a una reflexión más acerca del viento que del olor, porque era la herramienta que tenía a la mano, ¿no? Entonces ahí no es tanto el cuestionamiento hacia el mapa, sino más bien hacia uno y hacia cómo uno se puede vincular, y un poco retomaría un poco lo que está en el pizarrón, ¿no? Desde el punto de vista nativo, que no tiene nada que ver con este ejercicio, pues sí con el pasado, que se podría unir a eso, ¿no? Que eso es lo que yo rescataría. Si pensamos en los términos de, diría un hermeneuta, que para mí son como los pacientes, o los que intentan ser pacientes y descifrar muchos de los textos, códigos, o como se les pueda llamar, tomar el tiempo para poder ver qué es lo que se va a vertir en eso que se te está solicitando, y después si decides transgredirlo o no, yo es lo que me llevo, o sea, hasta dónde soy muy obediente o hasta dónde tengo esta capacidad de traer información para ver qué es un mapa, hacia dónde me lleva, o simplemente preguntar al lado, porque tampoco en la instrucción estaba prohibido preguntar o sociabilizar, ¿no? Entonces, no sé, yo me voy más como con esa visión de posibilidades colectiva o de una bofetada muy elegante para ver desde dónde estoy construyendo y cómo mi acontecer, ¿no? Que además eso es personal y que a lo mejor no todos... Y aparte que es un mapa de hoy, de este momento, ¿no? Es un mapa actual, quiero decir, es un mapa del presente y es un mapa sensorial, entonces también depende del instante. Bueno, del pasado ahora mismo sí, pero me refiero a que en ese momento era el presente, ¿no? En ese momento. Claro, o sea, yo ahora mismo, ese es mi mapa. ¿Y por qué lo he hecho así? Porque estoy resfriada. Entonces, como estoy resfriada, quiero decir, mañana estaré mejor, entonces seguramente mi mapa será distinto, ¿no? Y es un mapa de ese instante, o sea, en qué condiciones estamos para hacer ese mapa también, ¿no? Tendría que estar destinado para que cualquier persona, independientemente de su disciplina, pudiera leerlo. Efectivamente, sí me... ¿Quién sabe? Porque no se especificó, a lo mejor es un mapa que te sirve a ti. O sea, la consigna nomás fue hacer un mapa, exacto. Y a mí pero yo entiendo en el concepto mapa cierta universalidad. Ahí viene otra, porque hay una escala, porque hay una escala margen o alguna llave para entender el la mapa. acotación del lugar, la situación en la que estamos con este estímulo hacia cierta subjetividad, hacia como que permite ciertas cuestiones de libertad, como yo creo que como que enriquece un mosaico. En algunos casos habrá quien diga, yo quiero guiarme por el concepto más frío, yo quiero flexibilizarlo, quiero lanzar algo por ahí a ver qué pasa, ¿no? Como dependiendo, creo que es muy específico el caso, ¿no? De todas maneras, en todos los mapas siempre hay un código para tú poder entenderlo, y aquí no hay código ninguno, pero si pusiéramos códigos, pues entenderíamos... Pero el espacio es un código que es común para todos. Sí. Bueno, pero digo, si en todos los mapas hay un código, entonces estos que son mapas, a todos les falta ese código. Sí, les falta ese código. Porque se brinca más a nuestra idea de representación que de mapa. O sea, les falta exactamente esta clave o esta instrucción para que cualquiera pueda leerlo. Que digo, finalmente un mapa es una representación también. Lo que pasa es que cada quien lo va a representar de acuerdo por eso insisto, el conocimiento, la disciplina, la formación que tengamos. Es por eso que, claro, ¿cómo representas un pero lo que estoy diciendo es como el código para saber cómo representas. Más bien para cosa puede descifrarlo. ser una representación. Ajá, pero exacto. La herramienta para... Y bueno, lo que pasa en los olores es que muchos de ustedes no
hicieron la exploración para recolectar la información pertinente. O sea, había como tres que sí se pararon y empezaron a recolectar la información con el sentido que correspondía. El problema que había, y siento yo que hay aquí, y allá lo estaban manejando, es que no hay una notación específica. O sea, si la notación musical tuvo su evolución, como se aprendían las canciones, las melodías en el medioevo, pues repitiéndolas, hasta que empezaron a inventar esta transcripción que hacía una notación convencional en donde estaba el tono, dónde estaba la altura, para que independientemente de que se cantara, se pudiera, como documento posterior, incluso después de la muerte de quien lo cantaba, reconocer y reiterar o iterar el principio musical. En el caso de los olores, ¿cuál es la notación que tendríamos? Súper subjetiva, tenemos que tener una concentración, ¿no? No, tenemos el lenguaje amargo, claro. acre, de humo, o sea, es analógica, pero la palabra es la que se utiliza entre los cocineros, o sea, más que solamente sentir, tiene un regusto de madera, cuando uno hace catas de vino, tiene un regusto de madera con algo de humo, porque estaban utilizando la notación verbal, discursiva, para poder referirse al estado de percepción, de percatarse de ese tipo de sentido, ¿no? De ese tipo de sensación. Entonces, lo que pasa con el mapa de la sensación, de los olores, es que no tenemos una convención clara y tenemos que estar inventándonos, y por eso aparece todavía mucho más subjetivo, porque queremos inventarnos nosotros mismos mecanismos para notar o anotar lo percibido, transcribir lo percibido en términos de efectivamente una comunicación, porque todo mapa no lo haces para ti nada más. En el momento mismo en que lo objetivas, ya estás ofreciéndolo a una mirada distinta. Entonces, en ese sentido, hay mucho que platicar y mucho que explicarse. No, aquí lo que quise decir, ¿por qué esto es un olor? ¿O por qué estos son olores distintos? ¿O por qué lo rojo es lo negro es un olor? ¿O por qué exacto, aquí? Este es el que yo veo como, no sé, me atrapó, o yo le di una interpretación como bastante clara a ese, no sé. Pero pareciera que también están jugando con la intensidad y con Y además, la textura del y también, olor, como mi enciclopedia cultural ve ahí una topografía, que no necesariamente se corresponde con los olores, sino más bien con las alturas. Por mi convención que me permite leer eso en primera instancia con el código que tengo, que es usualmente lo que nos pasó. Exacto. Siempre estábamos dando por descontado la enciclopedia cultural que teníamos. Tan es así que cuando estaban tratando de reconocer los objetos, los reconocían en función de su propia experiencia. Experiencia cultural, experiencia, ¿cómo se llama? De juguete. Y bueno, ese era un problema epistemológico que quise poner desde hace mucho tiempo. ¿Qué era el modelito de juguete? ¿Es el objeto mismo o es un modelo o es un simulacro de objeto? Y si es así, ¿no es equivalente a un símbolo? Está en lugar del objeto real. Y ese, en realidad el objetito ese es más un signo que todos los demás, como la bujía que tiene su tamaño. Pero la bujía la identifico precisamente porque soy miembro de una cultura en donde hay bujías y hay máquinas y hay motores de explosión. Y tengo además el nombre bujía. Porque el extremo de ese juego era, como ha pasado con 2 o 3 grupos, delirar. Hicieron un delirio. Empezaron a utilizar las cosas, este cablecito lo empezaron a usar como, es el ojo que el dios de la energía le tira a... Y empezaron a armar todo un delirio que no tenía nada que ver realmente con los objetos, sino utilizaban los objetos como asociaciones para armar una narración mítica casi. No tenía nada que ver con el objeto en sí, sino tenía que ver más que nada con los sentidos, no con el referente. Desde ese punto de vista que estás ahora como tocando, ¿no podríamos también pensar que un mapa puede ser otra cosa? O sea, el mapa de nuestro mundo occidental sirve para que cualquiera lo vea, o cualquier occidental,
lo vea, lo lea, entienda el código, y es más una cosa descriptiva, ¿no? Pero ahí no está viendo, no está entrando nada de alegoría, sinestesia. Y entonces, por ejemplo, aquí, desde lo gráfico vemos todo eso, vemos sinestesias, vemos esto, vemos ritmos. Quizá que a nivel simbólico... Aquí también hay, o sea, digo, no es el código del mapa descriptivo occidental, pero sí que hay, digo, no se entienden, cada uno nos lo tiene que explicar, eso es verdad. No sirven para que otro se oriente en este espacio, a nivel de olores, pero sí que están reformulando otros conceptos que tienen que ver con la sinestesia, con las cualidades del material gráfico y el soporte. Solo que para mí como que creo que es el que más se aproxima a eso de los olores, porque tenemos como signos muy claros, así parecen nubes y parecen remolinos y parecen como esas cosas que despiden olores, como que si pensamos en la idea de los signos o de que representan cierto tipo de cosas, creo que este es el que más habla de una especie de aire y de olores o de condensaciones de los olores, ¿no? Como que es como gráficamente mucho más cercano a eso. Se auxilia de una caja espacial también. Ajá, y entonces ya lo mete como en eso, y sí puedes identificar una cualidad. Sí podrías como leer, así como ese tipo de sensaciones por lo airoso. Por la manera de representarlas, que sí la comprendemos, ¿no? Bueno, porque se ha representado de esa manera, sí. Pero en realidad ir a la síntesis máxima de ese tipo de percepción. Pues, parecen nubecitas, parecen olores, parecen como remolinos que están... Pero podría ser la temperatura también. Podría ser el problema está en la mediación que supone todo significante. Podríamos decir, un mapa de olores tendría que tener puros rascahueles. Y rascahueles de cada uno de nosotros. Entonces, ahí sí podríamos decir, hueles a ti, hueles a asado, ¿no? En realidad sería como el más cercano a la no mediación entre la representación y el sentido que queremos representar. Yo tengo una pregunta, quizá tramposa, ¿no? Pero a propósito, yo también ¿El mapa siempre tendría el sentido que es para un otro? ¿El mapa no puede ser para uno mismo? En tanto que reflexivo. En tanto la aplicación que le queramos dar, es decir... Es que un mapa siempre es un imaginario. Exacto. Entonces, en ese sentido, no podemos no ser humanos y no hacer mapas de mí mismo. Exacto, y a eso voy, que a lo mejor yo hago un mapa desde toda mi subjetividad y no necesariamente quiero que lo lea el otro. Claro, obviamente la reflexión es qué mapa queremos hacer, ¿no? Pero como pensando un poquito en todos los comentarios, entre que si se entiende, no se entiende, si es para el otro, que si implica necesariamente un otro, a lo mejor también puede ser un medio para llegar después, pensar cómo construir y comunicarme con el otro. Pero a lo mejor mi código me sirve a mí. Lo que voy a generar a partir de ese código sí es en función a lo mejor de un otro, si esa es la finalidad. Yo me estaba preguntando. Esa sería como una carta de navegación. El otro mapa que yo les pedí a mis alumnos era hacer un mapa de una trayectoria de este salón a la salida de CENERT. Entonces, en ese punto, cuando se leía el manual de instrucciones, que era una especie de programa, un algoritmo, muchas veces se daba por descontado muchas cosas. Sale a la puerta. ¿A cuál puerta? La vuelta a la izquierda. ¿En función de qué orientación? Da 5 pasos. Encuéntrate con una escalera. ¿Cuál escalera? ¿Esta larguísima que está ahí? ¿O esta de otra acá? O sea, habría toda una serie de puntos de referencia que en este caso con un instrumento de mediación que es el lenguaje verbal, que tiene tantas posibilidades de incluso designar lo que no existe como una nada o como un centauro, aún así era equívoco, o sea, no generaba una univocidad. Pero la discusión sobre el mapa como mapa para mí sería la presunción
de que no habría ninguna mediación entre lo que estoy pensando y cómo alcanzo otra vez a la significación a través de sin mediación. Sería un poco, si me permites, pensar en términos de intuición, o sea, evidencia inmediata sin ninguna mediación sígnica, sin ninguna mediación significante. Y en ese punto es donde yo dudo de que podamos vivir como perritos. No, pero yo lo vería más bien como otra posibilidad, como una mediación, pero también conmigo. O sea, pensamos en un ejemplo como muy cotidiano, ¿no? Yo puedo hacer un mapa que nada más yo lo voy a entender para hacer un ensayo. Y se pasan 6 meses y cuando lo vuelvo a ver, ¿y esto qué? Exacto, pero fue una mediación para llegar a... ¿Sí me explico? Por eso ahí me entró la duda de cuando estábamos como comentando si es para un otro, si es para mí. A lo mejor puede ser también mediación entre lo que está y lo que estoy produciendo, ¿no? Sí, lo que yo quiero insistir es sobre el carácter simbólico. Claro. O sea, de ser un signo que es una operación sustitutiva. O sea, en la medida de que un signo es algo que está en lugar de algo, para alguien, ese alguien puede ser yo en tiempo 1 y yo en tiempo 2, y además bajo cierto aspecto. Bajo cierto aspecto es cómo voy a representar ese algo que está sustituyendo a otro algo, en qué orden de significancia, en qué orden de sustancia expresiva. Sí. Pero por ejemplo ahí, justo estoy pensando cómo, a ver, sin presuponer que el sujeto no se relacione consigo mismo a través de la mediación, es decir, los sujetos nos relacionamos con nosotros mismos a partir de una mediación siempre, ¿no? De entrada del lenguaje. Pero, ¿en qué medida también esa mediación, a ver, la posibilidad de poder codificar la mediación también es social y es convencional? A ver, lo que quiero decir es, incluso salió el problema hace un momento, y le decía a la compañera, es que desde la enunciación había como una autorrecriminación de decir, es que es occidente. Es que el significante de occidente en realidad no dice nada. O sea, cuando nosotros decimos, es que es muy occidental. ¿Occidental de dónde? Es decir, nosotros de pronto hay una serie de presuposiciones que también damos por descontado, pero que en realidad suponen nuestro lugar de enunciación en la medida de la convención social. Pero la convención social también es singular. O sea, lo que quiere decir es que lo que dice la compañía en realidad está jugando en esas dos dimensiones. Esa mediación, si bien es cierto que no es trascendental, estoy de acuerdo, no es que no haya mediación, no hay inmediatez, no, hay mediación. Esa mediación es convencional, pero aún aunque sea convencional, los códigos de esa mediación no nos funcionan a todos, sino a su singularidad, en esa radicalidad. Y no porque esa singularidad sea trascendental, o sea, independientemente de las relaciones sociales en las cuales ella se desenvuelva, sino porque supone su propia singularidad en el sentido de su perspectiva y sus relaciones. Por ejemplo, usted decía algo muy interesante ahorita, que creo que tiene que ver con la propia equivocidad de la consigna. O sea, de pronto usted dice, es que nada más algunos se levantaron a recolectar la a recolectar. A ¿Por lo qué mejor- habría de...? A ver, no estaba en la consigna. Quiero decir, incluso uno puede pensar, a ver, yo estoy en este sitio. Y desde este ¿cómo sitio, percibo los olores? No es que este sitio sea trascendental o está en la teoría. No, estoy en un lugar focalizado en el espacio. Y desde este sitio empiezo como a rastrear, ¿no? Como a... que, por ejemplo, yo me acuerdo... No es la neta, no es el mejor diagrama, pues, pero de pronto a mí me saturaba mucho el olor de café. Y yo hacía como, a ver, ¿qué otra cosa hay? No, es que el café me... Porque además a mí, en lo particular, la singularidad, no es trascendental la singularidad social, pues, me encanta el café y el café me... Entonces disfruto mucho el olor de café, entonces de pronto me di cuenta que estaba en realidad disfrutando el olor de café. A ver, pero lo que quiero decir es, si hay algo más que está atravesando tanto al lenguaje como al sujeto, que es la posibilidad de la convención social, pero que esa convención social también supone singularidad. ¿Me explico? O sea, al mismo tiempo que esa mediación está allí, esa mediación está situada, no es una mediación como en general, sino es una mediación situada. Es un devenir. Aunque sea social, está situada en una circunstancia. ¿Pero por qué es aunque sea social? ¿Mande? O sea, lo que no entiendo es, aunque sea social... No estoy diciendo aunque sea como si fuera ya ni modo que sea social, sino
común es social, pues. ¿A pesar de ser social es convención? No, o sea, No, que es social la convención y es social. individual. Exacto, es O que sea, es simultánea. como un poquito el hincapié, quizá porque, insisto, parto de los comentarios de que es que no están los códigos para descifrarla, es que, o sea, pensando en función de un otro. Sí, Entonces, todo hay una... eso genera la duda de, bueno, a lo mejor no están los códigos para descifrarla, de entrada porque no estaba entre las reglas del juego, Exacto. que es tramposo y sirve para reflexionar sobre eso, pero justamente como punto de partida de reflexión, es decir, bueno, por ejemplo, yo puedo decir, no están los códigos porque esos códigos yo los leo, porque no estoy pensando esto en función de un otro. O incluso... A lo mejor es para generar O un otro incluso para un otro. estoy presuponiendo que, que mis códigos son claros. Exacto. O sea, también eso, incluso sin necesidad de ponerse a la consigna, un poco como por ahí va también la cosa. Pero la pregunta es, ¿sí están los códigos aún cuando fueran claros? Incluso poniéndose en la consigna Sí, de que sea para los otros. Es decir, incluso que sea, por eso decir que es para que el otro me entienda, es un mapa. Yo creo que mi código lo entienden. Exacto. Pero el Y hecho yo de mi que código lo entiendo. no lo entiendo, sí, pero incluso aunque yo haya tenido toda la intención, de hecho yo la tenía, de que el otro entendiera, ¿cierto? Eso no porque tenga la intención de que el otro vaya a entender mi código lo va a comprender, pero eso supone el propio desvío de la mediación. La mediación no es una y no es uniforme, quiero decir, está fracturada y está ahí desviándose. Yo lo entiendo para mí. Y nadie habló de una afuera, ¿no? Y Como que realmente no pensaron hasta en otro. podríamos entresacar una No, pero es que ya deja de ser para mí, consistencia, ¿no? para ser en sí. Entonces ya es un solipsismo, ya es un encerrarse en un tipo cognitivo que no tiene más inteligibilidad que la propia. Sí, lo entiendo. O sea, pero lo vemos pero la bronca incluso está en que no, punto de como partida. expresivo, como artista, no solamente es un alimento para mí, sino siempre es un dar a sentir. Claro. Y aún incluso así hay desvíos, proponiendo quiero decir. un tipo cognitivo que no tiene todavía enciclopedia cultural Claro. o no tiene un módulo de comprensión. Claro. Parte de la poca inteligibilidad o de la dificultad o la ratio difíciles, dice Eco, de cierto tipo de arte es precisamente porque aún no tiene un código distribuido que me permitiese entender qué quiere decir o en sustitución de qué está ofreciéndome esta descripción, esta experiencia, esta sensación. Claro. Ese es el trabajo de abrir el orden del discurso en términos de emergencias de tipos cognitivos y de tipos sensoriales que aún no tienen vinculación con la enciclopedia cultural. Por supuesto. En ese sentido, acepto que en principio uno puede decir, esta es la primera manera en que estoy es un diciendo, primer paso. pero aún así estoy usando cierto tipo de palabras, pues la pista de café, que son en español, que es con lo que pienso. Convenciones. Es mi nariz que está organizada en términos de una cultura sensorial mexicana, que puede ser que si voy a Europa apestan todos, dicen los que van, dicen, es que no se bañan. Ajá. Dicen, porque dicen, me acuerdo yo de una amiga mía que se bañaba todos los días y le decían a los franceses, es que es muy sucia, ¿no? Tú sudas mucho. ¿Por qué? Pues te bañas todos los días. Va a ser al revés. Pero era una amiga francesa que se sacó de onda porque le dijo eso la señora que le estaba presentando el cuarto, ¿no? ¿Viste lo que me dijo? Pero bueno, en ese sentido es que el problema del para sí y del en sí estaría en el problema de con qué lenguaje podemos hacernos dar a entender o dar a sentir cosas que aún no tienen enciclopedia cultural o que quiero hacer sensible para alguien que se toma el tiempo, cambia su forma de atención y dice voy a atender esto que me está siendo propuesto para ver si me pasa algo. Sí. Claro. Sí. O sea, es el punto de partida, digamos. Pero por eso, como posibilitador, más que como límite. O sea, no necesariamente el partir de un sí mismo es para uno quedarse ensimismado. Pero tienes que objetivarlo.
Exacto, Ajá, pero... porque uno no se comunica pero, con el otro sí, en términos pero de... creo que ese no es el ¿No crees que hasta punto costaría más trabajo decir que hay puros para sí mismos? O sea, me parece que es imposible esa lectura del para sí mismo. Sí. O sea, si yo lo veo así en primer vistazo, yo puedo establecer algunos pactos ahí que no De están hecho, ya lo hechos. hicieron. Ya. En los primeros Y un pacto de ese sería el diagramas hecho de decir, hicieron- el mapa está hecho para todos los que estamos participando en el juego, ¿no? Exacto. Y de antemano ya es un pacto colectivo. ¿no? Y a lo mejor... Pero eso no te asegura que el otro te vaya a entender. No, pero te apuesto que podemos, por ejemplo, esa constante del café, yo creo que sí podemos establecer una frecuencia suficiente para decir, quizás el café Proporciones predomina. ¿no? Sí, ¿no? Pero además hay un Si el problema. referente que estás aquí, o sea, si esto lo sacamos de aquí y nos lo llevamos a otra parte, no, no, se entiende. claro que no. Pero necesita haber una relación inmediata, en este caso contacto, de que estamos en un salón, de que tenemos una historicidad en el propio juego y por lo tanto estamos jugando con la idea de que cuáles son los problemas que tenemos cuando nos comunicamos o cuando tratamos de ofrecerles mapas a los otros de lo que yo pienso que es esta realidad. O sea, es esta, pero y sin embargo, cuando nos vamos al segmento, al rango de olores, la manera en cómo lo estoy, si quitas el lenguaje verbal, la manera en cómo lo represento, la manera en que lo quiero comunicar, para armar una dimensión interdisciplinaria, empieza a tener este tipo de fricciones, este tipo de dificultades o incluso de facilidades. Ajá, pero nada más una última cosa, sí, nada más a eso mismo va como por el lado de lo que decía el compañero también, y esta pregunta que hizo el compañero de aquel lado, decía, es que nadie te asegura que entiendas. Es que yo no creo, independiente del para sí, yo suscribo que no tiene nada que ver. Independientemente de eso, aún con todo el trabajo de objetivación del símbolo y con toda la buena intención de que lo que yo hago el otro me lo entienda, lo que estoy como poniendo a debate es que aún así siempre hay un elemento del signo que se derrama y que está fuera de nuestras buenas intenciones de ser comprendido. Y que de hecho si no, no sería signo tampoco. Exacto. En primera instancia quizás no. Y no es un para sí, es toda Sí, la ¿no? intencionalidad de arrojar un signo con ganas de que el otro lo entienda, pero siempre existe en la propia... Lo arbitrario del propio signo también implica que hay un espacio que se nos va a derramar. Sí, como que partes de la condición falible del mapa, Así ¿no? es, Que así es. Inevitable, no es opción. Pues no sé si sea falible, es parte de la parcialidad que supone esta operación de sustitución, algo en lugar de algo, para alguien bajo cierto aspecto. O sea, esa es la última parte de Peirce que se olvida, en donde está el interpretante. O sea, que ese interpretante va a capturar solamente un pedazo y fue propuesto como este pedazo. Cuando les hacía alusión al pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, el libro de pensamiento salvaje, él está diciendo la clasificación que yo estaba haciendo de las flores estaba hecha bajo la forma de esta manera genital de Linneo, que es clasificar las flores entre las, ¿cómo se llama? Gimnos, no, Sexuación masculino-femenino. No, No, las que se cripto, reproducen por flores. sí. Pero también está, ¿cómo se llama? Criptóganas y fanerógamas. Criptógamas y fanerógamas, o sea, que muestran sus sexo o que está... Pero el amazónico, no me acuerdo cuál era la tribu, si era Nambicuara o si era Cadubeo, lo que fue haciendo era probar las plantas. Entonces su clasificación estaba hecha sobre los sabores. Cuando él empieza a clasificarlo por los sabores, a ver, vamos a ver lo que tú clasificaste, se da cuenta de que están clasificadas molecularmente, que si él asumiera una bioquímica, en algún momento se clasifica en las ciencias occidentales, se estaría clasificando por el tipo de moléculas que tiene. Moléculas picosas, o sea, estaban todos los rabanitos, las cebollitas, que bajo la forma de criptógamas o fanerógamas no coincidían, pero bajo la forma de su composición molecular, porque estaba utilizando el sentido del gusto, que es nuestro operador químico para identificar sabores, pero también tipos de moléculas químicas. Entonces, en ese sentido, sí puedes decir, bueno, es cultural, pero también las clasificaciones pueden ser transmitidas como códigos de operación para identificar cosas.
Sí, para pero hacer reconocer cosas. de alguna manera, cuando hablamos del lenguaje, ¿no? El lenguaje visual, que es el primer mapa que hemos hecho, está claro que lo dominamos. O sea, todos identificamos más o menos lo que han hecho los demás, aunque haya unas representaciones más exactas. El del sonido, bueno, pero este lenguaje no lo hablamos. Entonces nos hemos inventado cada uno un idioma, ¿no? Como que en ese momento hemos inventado un idioma instantáneo, quiero decir, que ni siquiera pues podíamos haber puesto los códigos, porque si no ponemos un código ya imposible, pero es un idioma que nos acabamos de inventar. Es un Entonces, idiolecto. Sí, es un dialecto, pero quiero Pero decir... tiene elementos del sociolecto, porque tiene palabras, Claro. tiene colores. O sea, no es para sí. Exacto, por eso digo. Esa parte ya la entendí. Exacto. Y por eso digo que finalmente partes, es punto de partida, pero en un punto de partida también se vale decir, bueno, tan sencillo como la consigna no era para un otro. No había consigna. Entonces también se vale hacer un mapa de mi interpretación sonora, visual, olfativa, lo que sea, ¿no? Ah, si la consigna era, hagan un mapa olfativo para compartir con sus compañeros, entonces ya empiezas, híjole, ¿cómo le...? ¿no? Pues yo no estoy Y tan se de vale. acuerdo que haya diferencia entre las consignas. La primera consigna es la palabra mapa. La palabra mapa es algo que surge en la cultura occidental con una muy determinada forma de pensamiento, siglo XVI, cuando se empiezan a descubrir cosas. Y esto es un mapa. Esto es un mapa y me parece, bueno, el más bonito, perdón, también, porque también aparece ahí otro tipo de valores, ¿no? Es mapa, se adapta, o sea, tiene mucha información, para mí es muy claro, además, un mapa. La idea de olores, colores, es sintética, el mapa sintético. Eso es un mapa, eso es lo que hicieron para irse más lejos y colonizar. Hay otra en la historia, ahora estoy haciendo la contraria semiótica, la historia del arte. En la historia del arte hay otra forma de representar muy clara, que es la perspectiva, el cuadro, la ventana. Esto no es una teoría mía, es de Sveltana Alpers, una historiadora del arte, y me parece que esa es otra, o sea, no me parece, eso está en las tres veces. Por eso o sea, esa pregunté. diferencia que ustedes ven entre cómo lo hemos representado al principio, la segunda y la tercera, pasa por alto el trabajo de él, que nos ha dicho mapa, y yo he pensado mapa, y he pensado que, o sea, y creo que quien ha hecho esto también lo ha pensado. Alguien no tiene esa idea de que un mapa es esto, y ha hecho una ventana, ha hecho una identificación de ventana, que luego ha sido reconocida como mejor representado, porque es otro de los paradigmas también de la perspectiva y la ventana. Estamos mirando por la ventana, la realidad es una ventana. Claro, además de todos estos, hay todos estos que me parecen perfectamente funcionales y fantásticos. O sea, yo sí no lo veo... O sea, yo veo explicables estos muy claramente con mis herramientas de historia del arte. Podría explicar todos con mis herramientas formalistas, ¿no? Y a lo mejor todos podemos si dar un una psicólogo lectura. podría Exacto. tratarnos uno A por eso uno, ¿no? voy. O sea, no solamente esa idea de los signos y de si primero, segundo, tercero, sino cada uno que le entre como sea. Y hemos explicado muchas cosas, no sé, me parece muy bonito, claro, los colores, es que... Pero está genial. Estoy exacto. Hablando ya de práctica. Pues creo que ese punto que tocaste a mí se me hace y hay muy algunos que nos importante. pueden enfadar, ¿no? A alguien le puede enfadar que un español haga esto. No sé, o sea, pueden ser muy enfadosos y esa es otra cosa que también está. Yo ahí lo siento, pero relativizo que solamente esto vaya de signos. O sea, yo desde el principio sí, y creo que cada uno, ustedes, cada uno en su lío. Yo he sacado esa porque es una disciplina muy clara y la puedo explicar, pero habría otras tantas que no me puedo explicar al mismo. Yo coincido con eso, con que finalmente, por eso decía, o sea, por eso lo primero que hice fue preguntar, ¿no? ¿Qué sería un mapa? O sea, un mapa necesariamente es para un otro, o puede ser para uno, o puede ser una guía, o puede ser mediador primero entre uno y el otro, para después producir otro mediador dirigido concretamente a un otro. Por eso partí de la pregunta, como para ver diferentes posturas ante un mapa, ¿no? Porque podemos hacer toda la historiografía del mapa hasta llegar actualmente con, bueno, ¿qué entendemos con un mapa mental? Y que
finalmente también la pregunta no es ociosa, ¿por qué hemos hecho mapas? O sea, una dinámica que hicimos anteriormente fue hacer un mapa de nuestros intereses. Y cada uno, ahora sí que valga el término, se viajó, pero bonito, ¿no? Y entonces había un código para que el otro lo pueda leer, el código era verbal. Entonces, por eso digo, hay como muchas posibilidades actualmente de mapa, creo yo. Y eso yo lo rescato, o sea, yo no lo veo como mal. Era por eso pregunta cómo para reflexionar a partir de la diversidad, no a partir de la similitud, que es también otra posibilidad. No porque sea mejor o peor, bueno, malo, que funciona mejor, no, como otra posibilidad. Que yo ahí ¿no? reflexionaría y rescataría, más bien, para mí el ejercicio es cómo y desde dónde operamos para hacer un mapa, ¿no? Entonces habrá quien investigó y trajo sus herramientas, habrá quien agarró y tomó la instrucción tal cual, habrá quien transgredió la instrucción y se levantó o sea que eso yo es lo que recargaría, o sea el nivel de acercamiento y desde dónde y cómo estamos construidos para poder hacer ese mapa. O sea, yo no me podría poner en una situación en la cual defendiera el mapa desde una postura más objetiva, sino podría decir, y ahí entraría lo personal, ¿no? Que mi acercamiento llevó una reflexión más acerca del viento que del olor, porque era la herramienta que tenía a la mano, ¿no? Entonces ahí no es tanto el cuestionamiento hacia el mapa, sino más bien hacia uno y hacia cómo uno se puede vincular, y un poco retomaría un poco lo que está en el pizarrón, ¿no? Desde el punto de vista nativo, que no tiene nada que ver con este ejercicio, pues sí con el pasado, que se podría unir a eso, ¿no? Que eso es lo que yo rescataría. Si pensamos en los términos de, diría un hermeneuta, que para mí son como los pacientes, o los que intentan ser pacientes y descifrar muchos de los textos, códigos, o como se les pueda llamar, tomar el tiempo para poder ver qué es lo que se va a vertir en eso que se te está solicitando, y después si decides transgredirlo o no, yo es lo que me llevo, o sea, hasta dónde soy muy obediente o hasta dónde tengo esta capacidad de traer información para ver qué es un mapa, hacia dónde me lleva, o simplemente preguntar al lado, porque tampoco en la instrucción estaba prohibido preguntar o sociabilizar, ¿no? Entonces, no sé, yo me voy más como con esa visión de posibilidades colectiva o de una bofetada muy elegante para ver desde dónde estoy construyendo y cómo mi acontecer, ¿no? Que además eso es personal y que a lo mejor no todos... Y aparte que es un mapa de hoy, de este momento, ¿no? Es un mapa actual, quiero decir, es un mapa del presente y es un mapa sensorial, entonces también depende de tus... Del instante. Bueno, del pasado ahora mismo sí, pero me refiero a que en ese momento era el presente, ¿no? En ese momento. Claro, o sea, yo ahora mismo, ese es mi mapa. ¿Y por qué lo he hecho así? Porque estoy resfriada. Entonces, como estoy resfriada, quiero decir, mañana estaré mejor, entonces seguramente mi mapa será distinto, ¿no? Y es un mapa de ese instante, o sea, en qué condiciones estamos para hacer ese mapa también, ¿no? O sea, sí, incluso en términos de alta o baja resolución. Y tú lo hiciste baja resolución. Pero bueno, esto estaba tratando de formularlo en relación con el lenguaje analítico de John Wilkins, precisamente, y el Clonuk Orbis Tertius, sobre todo incluso en esta formulación de, bueno, y si inventáramos un código que pudiese referirse a estos universos. Hubo un grupo, un equipo de una chiquilla rusa que había estudiado lingüística en Rusia, en el Cáucaso, por cierto, que decidieron que iban a hacer un lenguaje con el cual iban a poder hablar de ese universo. Entonces, todos sus sonidos que habían puesto se correspondían con cierta dimensión de los objetos. Entonces armaron un lenguaje, un idioma específico para poder generar una descripción, según ellos, consecuente con ese universo. Y cuando explicaron el código, todos dijeron, sí es cierto, o sea, tendríamos que haber llevado la abstracción de la descripción al punto de generar un código absolutamente convencional, pero que nos permitiera acceder al sentido y referente del universo. Entonces, bueno, esa sería como una de las dimensiones, sobre todo en esta idea que tiene Borges, a propósito de
este tipo de enunciados a propósito del mundo que podría estar hecho de puros adjetivos o de puros sustantivos, o un poema ser exactamente un evento o un acontecimiento. O sea, poder nombrar un acontecimiento que ocurre en el tiempo, en el espacio, y generar un poema para poder no congelarlo, pero sí condensarlo y poder acceder nuevamente a él tan pronto como lo descifremos. Hasta hacía haikus, ¿no? Borges también, como un poco en ese sentido. En su poesía, sí, en su poesía. en el Hacedor, sí. Pero entonces en ese punto podemos encontrarle no una delimitación al lenguaje, sino más bien esta posibilidad que tiene el lenguaje en su convencionalidad de generar espacios imaginarios. Espacios que no tengan una referencia directa, pero que sí tengan un sentido más allá de la referencia. O que construyan una, dice Ferrater Mora, una correferencia. Acompaña la referencia del mundo. O sea, tú puedes estar leyendo en la palabra perro rabioso, esta correferencia de que tú sabes que hay perros y que tú sabes que son rabiosos, pero no necesariamente estás sintiendo el olor del perro rabioso más que por mediación de el poema que habla acerca de la rabia o la furia que puede ser personificada en la figura de un perro rabioso que manifestaría la indignación moral de la que estás hablando en el poema. En ese sentido es que sí son mapas que te permiten tener la experiencia si los recorres con este código compartido. Por más que sea subjetivo la manera en que lo entiendes, si tienes la experiencia o la sensación cercana a lo que se quiso dar a sentir o dar a percibir, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta. ¿Es posible, cómo pensar sin necesariamente en el lugar hermenéutico de la interpretación? Es decir, no necesariamente el otro que viene y ve el mapa, digamos, o el signo o el símbolo que nosotros arrojemos, tiene un código o tal vez es mucho presuponer que hay un código para que él interprete, pero sí puede tener alguna experiencia afectiva independientemente de que logre racionalizar eso que le está ocurriendo o no. Quiero decir, no es un lugar hermenéutico en el sentido estricto de, no es quien está interpretando, pero sí le ocurre una construcción de experiencias, tal vez no necesariamente en el sentido de entiendo el lenguaje, lo interpreto, porque tengo el código para poder interpretarlo. Y deja tu código, también puede ser que tengo el cuerpo. Exacto, eso es lo que... Con el cual estoy en un bloque, puedo percibir o percatarme de las sensaciones que me están dando a sentir. Entro yo a una experiencia o experimentación sensacional, aunque suene mercado técnico, pero es un bloque de sensaciones con el cual el propio objeto me está enseñando a sentir. Puede ser que me lleve a lugares en donde no percibo que me estás viendo. Y un poco como Rilke, ¿no? Diciendo, es que cuando me entristece algo es que tengo alguna sensación que todavía no reconozco. Todavía no adquiere una presencia frente a mi conciencia, ¿no? En ese punto es donde tenemos que encontrarnos con otros, sobre todo porque a veces uno piensa que la emoción por sí misma va a sacar un objeto estético perceptible, ¿no? O sea, por más enamorado que esté, el hecho de escribir durante mi enamoramiento no necesariamente genera poemas que produzcan un efecto de, claro, así se siente cuando te abandona, así se siente cuando no te cabe el corazón en el cuerpo. O sea, estas son las palabras, este es el sonidito, este es el ritmo que me hace sentirme enamorado. O sea, me permite el objeto semiótico, estético, artístico, volver a hacer ocurrir el acontecimiento que estoy dándole forma. Y en ese punto es donde yo defendía la dimensión objetiva de la idea de mapa, ¿no? No es el territorio efectivamente, pero sí quiere hacer que ocurra una experiencia que permita entrar a un territorio que a lo mejor no es el mismo territorio, pero es el territorio que el mapa me está ofreciendo, ¿no? Es la mediación simbólica que me hace tener sensaciones y experiencias, dirían algunos vicarias, no son inmediatas, pero son una mediación intensiva. Sí. Bueno, he dicho. La próxima quería yo trabajar sobre la memoria y el tiempo,
Hay un texto de Humberto Eco que se llama Sobre el tiempo. Está, creo que en Semiótica y Filosofía del Lenguaje, pero voy a buscarlo. Y otro que estaba yo pensando de Deleuze, pero todavía no estoy seguro si es el de Kant. ¿El de Bergson? O el de Bergson, sí. Pero bueno, también tiene otro texto sobre Kant, sobre cómo es que aparece en Kant esta idea de la temporalidad y el espacio simbólico como tiempo. Esto porque esta idea de la memoria es la inscripción que va quedando en nuestro cuerpo, pero también en los objetos estéticos, a los cuales inscribimos posibilidades de ser reiteradas o iteradas y generando una experiencia, un acontecimiento experiencial. Entonces, esa es la otra categoría que parece como importante, que es la memoria, el tiempo y, en cierta medida, nada más que no lo vamos a poder hacer, el rito como esta forma de darle tiempo-espacio al relato, ¿no? Bueno, les paso el de Eco, es básico, y el otro se los paso después, le digo a Antonio para que los pase. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, si quieren llevarse sus obras de estéticas. Yo sí.